Hola chicos y chicas, mi nombre es Mayra Guamán. Les doy la bienvenida a una clase más del álgebra de funciones en funciones lineales. El día de hoy vamos a estudiar la simetría de funciones. El objetivo de nuestra clase es estudiar el significado de la simetría con respecto al origen y con respecto a las ordenadas de las funciones. Pero antes vamos a definir qué es una función. Una función es aquella relación que se establece entre dos conjuntos, en el cual cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto o ninguno. Por ejemplo, al conjunto X se le asigna valores del conjunto Y. Al conjunto de partida le conocemos como dominio y al conjunto de llegada como codominio, como se puede mostrar en la siguiente gráfica. Vamos a ver la clasificación de las funciones simétricas. Se dice que una función es simétrica respecto a los ejes de coordenadas y pueden ser dos. Simetría con respecto al eje de ordenadas, que también se le conoce como funciones pares, y la simetría con respecto al origen, también conocida como funciones impares. La simetría con respecto al eje de ordenadas está definida de la siguiente manera. Una función f es simétrica con respecto al eje de ordenadas si para cualquier punto de x de su dominio se cumple con la condición que f de x debe ser igual a f menos x. Es decir, si los puntos p, x y p' menos x, y son simétricos con respecto al eje de ordenadas. Por ejemplo, en la siguiente gráfica, función de x es igual a x cuadrado menos 2, vamos a calcular la simetría y vamos a graficarla. Primero elaboramos la tabla de valores y nos queda una parábola como gráfica. Podemos analizarlo de manera gráfica, que es una simetría par, pero la vamos a analizar analíticamente. La simetría debe cumplir con la condición que f de x debe ser igual a f menos x. Entonces reemplazamos en f menos x es igual a menos x elevado al cuadrado menos 2, dando como resultado f menos x es igual a x cuadrado menos 2, debido a que todo número negativo elevado al cuadrado siempre va a quedar positivo. Entonces decimos que sí se cumple con la condición y vamos a reemplazarlo. F de x es igual a f menos x, x cuadrado menos 2x es igual a x cuadrado menos 2x. Cumple con la condición, entonces la función es par, es decir, es simétrica con respecto al eje de ordenadas. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. En la función dada f de x es igual a valor absoluto de x menos 7, vamos a determinar de la misma manera la simetría y a graficarla. Primero elaboramos la tabla de valores, dando valores a x para obtener valores de y nos queda la siguiente gráfica. Lo vamos a analizar de manera analítica. Entonces debemos cumplir con la condición que f de x debe ser igual a f menos x. Entonces, reemplazando nos queda que f menos x es igual al valor absoluto de menos x menos 7, que nos queda como resultado f menos x es igual al valor absoluto de x positivo menos 7 debido a la condición de valor absoluto. Entonces decimos que sí se cumple con la igualdad, dándonos como resultado que f de x es igual a f menos x, valor absoluto de x menos 7 es igual a valor absoluto de x menos 7. Pero lo vamos a reemplazar con el valor de 3 a f de x y con el valor de menos 3 a f menos x. ¿Qué nos queda? Valor absoluto de 3 menos 7 es igual al valor absoluto de menos 3 menos 7, dándonos de la siguiente manera. 3 menos 7 es igual a 3 menos 7. ¿Qué nos da? Menos 4 es igual a menos 4. Cumple con la igualdad. Entonces, nos queda que la función es par, que es decir, es simétrica con respecto al eje de ordenadas. Vamos a ver el siguiente ejemplo de una función racional, que es f de x es igual a 1 sobre x cuadrado más 5. Creamos la tabla de valores y la gráfica. ¿Qué nos queda? Gráficamente, que es par, pero vamos a analizarlo analíticamente. Debe cumplir con la condición ya mencionada. F de x debe ser igual a f menos x.
Entonces reemplazamos en f menos x es igual a 1 sobre menos x elevado al cuadrado más 5, que nos da f menos x es igual a 1 sobre x al cuadrado más 5. Cumple con la condición, pero vamos a reemplazarlo con el valor de 1 a f de x y el valor de menos 1 a f menos x. ¿Qué nos queda? 1 sobre 1 elevado al cuadrado más 5 es igual a 1 sobre menos 1 elevado al cuadrado más 5. ¿Qué nos queda? Más 1 más 5 es igual a 1 más 5. Nos queda 6 es igual a 6. Se cumple con la igualdad. Entonces decimos que la función es par, simétrica con respecto al eje de ordenadas. El siguiente ejemplo es una función elevada a la cuarta. F de x es igual a x a la cuarta menos 3x elevado al cuadrado más 4. Elaboramos la tabla de valores y la graficamos. Analizando la función para encontrar su paridad, debemos cumplir con la condición que f de x es igual a f menos x. Entonces nos queda que f menos x es igual a menos x elevado al cuadrado a la cuarta menos 3 menos x elevado al cuadrado más 4 es igual a f de menos x es igual a x a la cuarta menos 3 por x al cuadrado más 4. Debido a que todo número negativo elevado a una potencia par siempre nos va a quedar de valor positivo. Se cumple con la condición, pero lo vamos a reemplazar con valores. A f de x con el valor de 2 y a f menos x con el valor de menos 2. Que nos queda de la siguiente manera. 2 elevado a la cuarta menos 3 por 2 elevado al cuadrado más 4 es igual a menos 2 elevado a la cuarta menos 3 por menos 2 elevado al cuadrado más 4. Dándonos como resultado 16 menos 12 más 4 es igual a 16 menos 12 más 4. Que nos queda 8 es igual a 8. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero encontrarlos en la próxima clase.